Hola amigos de TerrorTube, bienvenidos a su canal, donde el terror no es ficción. Durante años, en la ciudad rusa de Krasnodar, nadie sospechó que en un pequeño edificio militar abandonado vivía una pareja que escondía un secreto tan oscuro que desafía toda lógica humana. Eran Dmitry y Natalia Bakhchiv, dos personas comunes, sin brillo, sin rumbo, que compartían algo más que un hogar. Compartían el gusto por la muerte. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando un trabajador de la construcción encontró un teléfono perdido en la calle. Al revisar la galería, pensó que se trataba de una broma, pero no lo era. En las imágenes aparecía un hombre, con una sonrisa casi infantil, sosteniendo una cabeza humana, la piel pálida, los ojos vacíos, y detrás el reflejo de un rostro satisfecho, el rostro de Dmitry. La policía rastreó el origen del teléfono. Los llevó hasta un complejo militar abandonado, donde vivía la pareja. Al entrar, los oficiales quedaron en silencio. El aire era espeso, cargado de un olor insoportable. Sobre la mesa, platos servidos, como si esperaran invitados. Frascos con restos humanos conservados en líquido. Cuando los agentes regresaron a la cocina, se enfocaron en un electrodoméstico que hasta ese momento había pasado desapercibido. Una nevera industrial, de apariencia común, pero con algo que la hacía destacar. Un candado improvisado sujetando la puerta. Los policías intercambiaron miradas. Nadie entendía por qué una simple nevera requería un candado. Uno de ellos, un sargento con 20 años de experiencia, comentó que aquello solo tenía sentido si lo que estaba dentro no debía ser visto, o si no debía escapar. Con un movimiento seco forzaron la cerradura, la puerta cedió con un chasquido y de inmediato un olor acre, dulce y metálico inundó el ambiente. No era el olor de comida echada a perder. Era algo distinto, algo profundamente perturbador. En el interior, perfectamente organizados, habían contenedores transparentes etiquetados, con fechas y nombres en códigos. Algunos con notas manuscritas, mejor sabor, consistencia blanda. Usar antes del viernes. Lo que había dentro de esos recipientes confirmaría las sospechas más oscuras. Restos humanos cortados en porciones, etiquetados como si se tratara de cualquier producto cárnico en una carnicería gourmet. Dmitry y Natalia fueron arrestados sin resistencia. Después del hallazgo en la nevera, no quedaban dudas. Aquello ya no era solo un caso de homicidio, era un festín macabro, cuidadosamente planificado. Dmitry fue interrogado primero. Entró a la sala esposado, pero con una calma que descolocó a los oficiales. No estaba alterado, no sudaba, no pedía explicaciones. Era como si todo lo que estaba ocurriendo fuera parte de un trámite molesto. Cuando le preguntaron por los contenedores, él simplemente sonrió. La gente desperdicia mucha buena carne, dijo con un acento helado. Los detectives esperaban algún tipo de arrepentimiento o al menos una negación. Pero Dmitry lo explicó con una frialdad casi científica. La selección de las víctimas, la preparación, las porciones, la manera de conservarlas y, más perturbador aún, la forma en que las consumían. Pero lo más inquietante fue cuando mencionó a Natalia. Ella fue quien cocinó, yo solo ayudaba. El arte era suyo. Cuando llegó el turno de Natalia, la escena fue completamente diferente. Fue trasladada desde la celda al interrogatorio, en silla de ruedas, aparentemente sedada, su mirada perdida y su cabello enmarañado contrastaba con la elegancia antigua de su vestido. Durante minutos enteros, simplemente tarareó una melodía infantil mientras los agentes intentaban obtener respuestas.
Cada pregunta rebotaba contra un muro de desconexión. Cuando finalmente habló, ella los miró con una expresión vacía, una calma que helaba la sangre. Y cuando los interrogaron, Natalia dijo algo que los dejó sin palabras. No entiendo por qué tanto escándalo. Todos comemos carne. La comida sabe mejor cuando sabes quién era. Los interrogadores intercambiaron miradas de alarma. Aquello no era solo obediencia, no era solo locura. Era complicidad, ritual, costumbre. Se hizo evidente que no se trataba de hambre ni necesidad. Era un estilo de vida. Cuando los agentes regresaron al departamento para un segundo registro, buscaban utensilios, frascos, herramientas, cualquier detalle que diera contexto al caso. Lo que encontraron fue aún peor. Sobre la mesa del comedor estaba puesto un servicio para dos, mantel limpio, platos de porcelana y copas de vino, todo acomodado con una delicadeza meticulosa, como si esperaran invitados, o como si la cena hubiese sido interrumpida. En los platos, aún sin retirar, había trozos de carne ligeramente sellados, acompañados de verduras glaseadas y una salsa oscura que olía a vino tinto y especias. El forense tardó segundos en confirmar lo que nadie quería admitir en voz alta. La carne tenía características humanas. El análisis posterior lo ratificaría completamente. En la bandeja auxiliar había restos ya fríos, huesos pequeños, fragmentos de falanges y rastros de piel cuidadosamente separados. No había señales de improvisación. Era cocina, cocina real. Cocina con técnica, cocina con intención. Lo más impactante fue la libreta hallada junto al salero, una libreta de recetas. No había ilustraciones grotescas ni lenguaje oculto, solo instrucciones detalladas. Reposar la carne antes de servir, no exceder los 65 grados centígrados. El muslo es más tierno, la espalda más seca. Acompañar con vino joven. Cada línea parecía escrita por alguien que había repetido el proceso más de una vez. Para los agentes ya no quedaba duda. No era un asesinato con canibalismo incidental. Era un ritual culinario, una práctica, una experiencia gourmet. Mientras los oficiales fotografiaban la escena, uno de ellos notó algo inquietante. Las copas estaban llenas hasta la mitad, como si la pareja hubiera brindado antes del arresto. En silencio, sin prisa, sin remordimiento. A partir de ese momento, comenzó a desenredarse una historia que parecía salida de una pesadilla. Según los investigadores, la pareja llevaba años cazando víctimas. La mayoría eran mujeres jóvenes, solitarias, a veces indigentes. Las atraían con alcohol, comida o simplemente conversación. Y una vez dentro, la caza se convertía en una trampa mortal. No actuaban por necesidad, no eran pobres ni hambrientos, lo hacían por placer. Dimitri tomaba fotografías después de los asesinatos. Sonreía ante la cámara, con orgullo, mostrando los cuerpos mutilados. Natalia, por su parte, cocinaba. Usaba la carne para preparar platillos que luego guardaban o incluso ofrecían a otros, sin que nadie sospechara el origen de esa carne especial. Los peritos descubrieron restos de al menos 8 víctimas, pero los rumores decían que había muchas más. Algunos testigos afirmaron haberlo visto rodando la ciudad desde los años 90, ofreciendo comida a soldados, trabajadores, incluso niños. Si eso era cierto, su historia se extendía por más de 20 años de horror silencioso. Lo más perturbador no eran las pruebas, sino la relación entre ellos. Dimitri parecía completamente dominado por Natalia. Ella lo controlaba con una mezcla de manipulación, ternura y crueldad. Le decía cuándo hablar, cuándo comer, cuándo matar. Y él
obedecía sin dudar. Los psicólogos forenses la describieron como una mujer con una mente fría y calculadora, alguien que encontraba placer en el control absoluto, incluso sobre la vida y la muerte. Dimitri, en cambio, era más impulsivo, emocional y profundamente dependiente de ella. Era su cómplice y su prisionero. Durante los interrogatorios, Natalia habló poco. Solo dijo que nunca se sintió culpable, que la carne humana tenía una textura suave, casi dulce, y que cocinarla le daba paz. Mientras tanto, Dimitri se limitaba a repetir que hacía lo que su esposa le pedía. La investigación avanzó entre contradicciones y silencios. Rusia entera se estremeció al ver las imágenes filtradas por la prensa, fotografías de cuerpos desmembrados, rostros sonrientes y una vida cotidiana que se mezclaba con la locura. No eran monstruos ocultos en la oscuridad, eran una pareja como cualquier otra. Caminaban juntos por el mercado, compraban comida, hablaban con los vecinos y cuando regresaban a casa, abrían el refrigerador y el infierno los esperaba. Con el paso del tiempo, las autoridades confirmaron que Dimitri fue el autor material de los asesinatos, pero Natalia era quien decidía quién debía morir. Ella elegía a las víctimas, ella cocinaba, ella dirigía todo. Cuando los interrogaron por última vez, Dimitri se quebró. Dijo que Natalia lo había convertido en un monstruo, pero ella en cambio sonrió. Una sonrisa vacía, serena, imposible de olvidar. Los expertos intentaron comprenderlos, pero no había lógica que explicara tanto horror. Era la perfecta representación de la mente fragmentada, de la pérdida total de empatía. Dos seres que encontraron en el otro el reflejo de su propia oscuridad. El juicio fue un espectáculo nacional. Las cadenas de televisión competían por cada fragmento de información. Los periódicos publicaban titulares de cada vez más explícitos. Y los foros en internet se dividían entre repulsión absoluta y una curiosidad que rozaba lo morboso. La fiscalía no tardó en darse cuenta de que el país entero estaba mirando. Los cargos eran claros: asesinato premeditado, profanación de cadáveres, canibalismo y destrucción de restos humanos. Pero lo que hizo el caso inolvidable fue la actitud de Dimitri y Natalia. Desde el primer día, ambos asistieron al juicio perfectamente presentados. Dimitri con traje oscuro, hecho a medida, el cabello impecable y una serenidad casi quirúrgica. Natalia con un vestido sobrio, maquillaje mínimo y una sonrisa que nunca alcanzaba los ojos. No negaron nada, tampoco se defendieron, se limitaron a escuchar. Cada testimonio, cada fotografía forense, cada detalle culinario, como si estuvieran viendo a otros interpretar una versión teatralizada de su vida. El momento más perturbador llegó cuando la fiscalía presentó la libreta de recetas. Las páginas proyectadas en pantalla hicieron que parte del jurado desviara la mirada. Anotaciones frías, científicas y detalladas, sin un solo tachón. La defensa intentó argumentar trastornos psicopáticos, delirios compartidos y parálisis moral. Pero un elemento complicó todo. No había signos de impulsividad. Los actos eran metódicos, calculados, organizados. Cuando llegó el turno de hablar, Dimitri solo dijo una frase: la carne es solo carne. Ustedes deciden la diferencia. Natalia, en cambio, guardó silencio absoluto. El veredicto fue rápido. Culpables en todos los cargos. Dimitri recibió cadena perpetua sin posibilidad de reducción. Años después, Dimitri murió en la cárcel, enfermo y olvidado. Natalia, considerada partícipe activa, pero no autor intelectual, fue enviada a un hospital psiquiátrico penitenciario de alta seguridad, donde aún permanece.
Lo único que nunca se resolvió fue el número de víctimas oficialmente. 2 extraoficialmente, el expediente menciona 5 nombres sin cuerpo y 3 vecinos desaparecidos que jamás fueron relacionados públicamente con el caso. Para algunos, el capítulo está cerrado. Para otros, no hizo más que abrir una pregunta mucho peor. ¿Cuántos más nunca fueron encontrados? Dicen que todavía repite las mismas palabras que pronunció el día de su arresto. No entiendo por qué tanto escándalo. El caso no solo estremeció a la comunidad local, se convirtió en uno de esos acontecimientos que trascienden fronteras, idiomas y contextos. La mezcla de crimen, ritual, gastronomía y comportamiento psicopático eran demasiado extraña para ser ignorada. Y para bien o para mal, el mundo moderno está diseñado para consumir historias así. Los noticieros internacionales lo bautizaron como el caso de los gourmets del horror, un término que rápidamente se volvió viral. Documentales, artículos especializados y podcasts de true crime comenzaron a diseccionarlo con una precisión casi quirúrgica. Plataformas como YouTube y Reddit abrieron secciones dedicadas exclusivamente al expediente. En las redes sociales surgió un fenómeno inquietante. Un número pequeño pero visible de seguidores que afirmaban que la pareja había llevado la gastronomía a su límite. Algunos de estos perfiles compartían recetas reinterpretadas sin carne humana, pero con los mismos nombres y el mismo estilo culinario. Esto obligó a varias plataformas a censurar contenido, clasificándolo como apología del crimen. En la escena culinaria, varios chefs reconocidos fueron consultados para entender cómo era posible que los platillos fueran descritos como deliciosos por quienes los probaron antes de conocer la verdad. Las respuestas no ayudaron a tranquilizar a nadie. Ingredientes, técnicas, combinaciones, todo había sido ejecutado con un nivel profesional. Era imposible atribuirlo al azar. Pero el impacto más duradero fue psicológico. Familias comenzaron a mirar con sospecha los comportamientos excéntricos de sus vecinos, y por un breve periodo múltiples denuncias anónimas saturaron los teléfonos policiales. La paranoia urbana había nacido. Años después, el caso continúa inspirando novelas, capítulos de series, obras teatrales, ensayos académicos, memes, coleccionismo y, por supuesto, contenido del true crime. La línea que separa la repulsión del morbo se volvió más delgada que nunca. Lo interesante es que mientras la cultura pop lo inmortalizaba, el expediente oficial fue cerrado. Nada más se investigó, ningún otro vínculo fue perseguido, ni siquiera los 3 desaparecidos que vivían en la misma calle. Para algunos fue un cierre administrativo, para otros un silencio estratégico. El caso de Dimitri y Natalia nos obliga a enfrentar una realidad incómoda. Los monstruos rara vez se esconden en los bosques oscuros o en callejones húmedos. La mayoría de las veces viven al lado, saludan con amabilidad y mantienen conversaciones normales en los pasillos del supermercado. El horror auténtico es discreto, metódico y silencioso. Y aunque el juicio terminó, las preguntas permanecen. ¿Cuántas víctimas reales hubo? ¿Por qué se cerró el expediente tan rápido? ¿Quién decidió que no valía la pena investigar más? Y quizás la más inquietante de todas, ¿cuántas historias similares siguen ocultas en nuestras ciudades, esperando ser descubiertas? Si este caso te interesó, no olvides dejar un comentario con qué parte te pareció más perturbadora o qué teoría crees que explica el silencio del Estado en torno al expediente. Leemos absolutamente todos.
Si quieres más historias reales de crímenes, misterio y horror documental, suscríbete a este tu canal TerrorTube y activa la campanita para no perderte los próximos casos. Aquí, cada semana, abrimos expedientes que otros prefieren mantener cerrados. Bienvenidos a TerrorTube, donde el miedo no es ficción.